Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a volver a ver otra partida de Gambito de Dama, de la serie que ya vimos. La última partida fue la primera derrota de Beth Harmon contra Borgoth, si no lo habéis visto os lo recomiendo. Y esto cronológicamente es después, me parece, en el torneo que se juega en París. Va Beth Harmon y esta es la ronda 2. Cabe decir que en esta partida Beth Harmon juega con blancas, su oponente no se dice el nombre, pero la partida real corresponde a Yuri Aberbach, un jugador fortísimo, si no lo conocéis. Era muy bueno, os recomiendo que busquéis partidas de él, contra su oponente que era Toulouse. Yo personalmente no lo conocía, pero ya digo que Yuri Aberbach es muy conocido. De hecho, no estoy seguro si fue campeón del mundo, pero estuvo en la élite seguro. Y bueno, esta partida se jugó en Gagra en 1953, la partida real, y vamos a verla porque es una partida muy bonita. Beth Harmon sale con D4, como sabemos, peón de dama, por algo se llama Gambito de Dama la serie, y caballo F6 del negro tratando de controlar el centro y evitando que el blanco coloque los dos peones en el centro, que sabemos que es el centro ideal. El blanco juega C4, es lo más normal, y el negro opta por la defensa Benoni, que es con C5. Aquí existen otras opciones, por ejemplo E6 es para jugar en general la Ninzo India o la Bogo India, existe G6 que es la India de rey, o podría llegar a ser la... Ay, no me acuerdo ahora mismo del nombre, pero hay otra defensa, esta defensa es otra, muy conocida también, que ahora mismo no me sale el nombre. En fin, hay muchas opciones del negro, pero como digo, se jugó con C5. Y Beth Harmon contesta con D5, que es la jugada más común. Cabe decir que comerse el peón no es nada especial para el blanco, porque el negro puede recuperarlo con facilidad. Por ejemplo, dama 5 jaque, seguido de comerse el peón, o también incluso puede jugar caballo a 6, buscando luego comerse el peón con caballo por C5. E6 puede ayudar con el alfil a comérselo y por tanto esto no ofrece nunca nada al blanco prácticamente. Por tanto D5, que es la jugada más común, y E6 luchando por el centro. Caballo C3, el blanco desarrolla una pieza y lo defiende. E por D5 e importante C por D5. Cabe decir que hay que mantener caballos con blancas porque el blanco va a tener mucho más espacio y el negro va a tener problemas de espacio. Eso quiere decir que al negro le conviene cambiar piezas porque así va a tener menos piezas que meter en el mismo espacio. Por tanto, el blanco no quiere cambiar piezas para dificultar la vida al negro. El negro juega con D6, evita que el peón entre en D6, que eso sí podría ser muy molesto, y abre la diagonal del alfil y E4. El blanco sigue controlando el centro, como vemos ya tiene mucho más espacio que el negro, y en eso se va a pasar gran parte de la ventaja estratégica a las blancas. G6. El negro en estas posiciones suele sacar el alfil por esta gran diagonal. Como vemos, el blanco ya ha debilitado estas casillas con los peones y por tanto el alfil en G7 va a ser muy fuerte. Alfil E2, controlando importantes casillas del caballo como H5 y G4 o también del alfil. Alfil G7 y caballo F3. Como vemos, ambos bandos van desarrollando las piezas en roque corto y en roque corto también. Y ahora las negras juegan torre 8, poniendo presión sobre este peón, y dama C2. El blanco lo defiende tranquilamente con la dama, ya que la dama pues no hacía ya nada en D1, y digamos que el negro empieza a tener problemas sobre cómo va a colocar sus piezas. Y las negras juegan A6. Y ahora es un momento importante, si no conocéis este tipo de posiciones, os recomiendo que paréis el vídeo ahora, para que penséis qué haríais vosotros. Y bueno, si no lo queréis parar no pasa nada, y si lo habéis parado pues ahora voy a decir qué es lo que ocurre. En esta posición el negro quiere jugar B5 y quiere tratar de conseguir una avalancha de peones en el flanco de dama. Como veis, el blanco aquí tiene un peón central más y por tanto va a intentar buscar el F4 y E5. Estos son los planes más típicos en esta posición. Y el negro por su parte lo va a intentar en el flanco de dama. ¿Qué ocurre? El ataque del negro, si llega, suele ser bastante más rápido que el blanco, por tanto el blanco necesita ralentizarlo. Eso sí, cuando el de blanco esté disponible, va a ser probablemente más decisivo que el negro. Por eso suelen ser una especie de carrera de avalancha de peones. Por tanto, aquí el blanco, muy importante, tiene que evitar que el negro juegue ya B5, consiguiendo mucho contrajuego con A4. Protegemos esta casilla, de hecho ya vemos con un peón y dos piezas, y de momento evitamos que el negro lo pueda jugar con tanta facilidad. Las negras jugaron aquí con caballo BD7, que me parece una jugada un poco peor que la principal. He visto que la que más se juega es alfil G4, que tiene mucho sentido, y la idea es que tras algo como H3, atacando el alfil, el negro quiere darle el alfil por el caballo y jugar con caballo BD7. ¿Y qué ha conseguido? Ha eliminado el caballo que estaba en F3, que era un caballo que controlaba la casilla de 5, y por tanto ahora el negro puede meter un caballo en E5, que va a ser una pieza muy fuerte, y como vemos, digamos que va a jugar en torno a las casillas negras, ya que el blanco
tiene menos piezas que pueden controlar esas casillas negras que se han debilitado por culpa de los peones en casillas blancas. Esto, como digo, es la opción más jugada, más principal, pero en la partida se jugó caballo bd7. Cabe decir que el problema de esta jugada es que el alfil ya no puede salir de momento. Y tiene además dos problemas más. El primero es que este caballo no se elimina y por tanto el caballo controla e5 y d4. Y el segundo es que el negro no cambia piezas como en la otra línea y por tanto vemos que empieza a tener problemas de espacio. Aquí el blanco juega alfil f4 atacando el peón y llega a otra jugada que creo que es una imprecisión también. En la partida se jugó con dama c7. Cabe decir que creo que la mejor jugada es dama e7 y por ejemplo tras algo como caballo d2 ahora seguir con caballo e5 y bueno, blanco tiene ventaja en este tipo de posiciones, el blanco suele estar mejor, pero desde luego aún queda mucha partida por delante. Cabe decir que caballo e5 podemos pensar que era la idea, pero sería un error en esta posición porque el blanco puede comerse el caballo, no estoy seguro de que empiezan mejor, y dejar un peón pasado. Por ejemplo, imaginaos que comemos de alfil, pues tras peón por y algo como caballo d2, el caballo está viniendo a c4, desde donde presionan este peón, controla esta casilla, esta, y también incluso puede estar combinándose con una 5 y un caballo b6, y este peón pasado, como digo, es muy fuerte y de hecho va a dar bastante ventaja a las blancas. Además este alfil de repente ha quedado un poco cerrado por su propio peón y por tanto tiene menos fuerza. En caso de que no queramos dar ese alfil, como digo, no estoy seguro de cuál es mejor, también podemos comer de caballo y tras peón por supuesto no puede comer nunca de torre porque hay otra pieza, quitamos sencillamente el alfil y como vemos no solo atacamos el peón, sino que tenemos el peón pasado, mantenemos los alfiles y esta posición es un infierno para las negras. Por tanto, como digo, caballo 5 no se puede jugar y por tanto era mejor dama e7, ya que digamos que coordina mejor con el caballo. En su lugar, dama c7 tiene el problema de que ahora la dama no defiende directamente el caballo en caso de que saltemos. Y eso va a dar bastantes problemas, como vamos a ver. La partida siguió caballo d2, es un plan muy típico, el caballo quiere ir a c4, desde donde ataca este peón, controla esta casilla y controla estas dos otras casillas, que combinado con un peón en a5 puede llegar a meterse un caballo en b6. Es una muy buena casilla para el caballo y además sigue haciendo hueco para el peón de f, que como vemos ya está cerca de empezar a avanzar. Aquí siguió caballo e5 y Beth Harmon jugó h3, una buena jugada de profilaxis, le da un espacio al rey en algún caso para en el futuro, por si acaso pudiera haber algún mate en la octava fila, en la primera, pero lo más importante es que controla esta casilla que a lo mejor un caballo o un alfil podían buscar saltar. Sigue caballo fd7 y realmente la posición ya es muy complicada para las negras. Ya es mucha ventaja blanca, clara ventaja. ¿Qué ocurre? Si intentamos h6 con la idea de jugar g5 y tratar de estabilizar el caballo, vamos a ver por qué, el blanco sencillamente puede jugar con algo como alfil e3 y si, estamos buscando meter el f4 como ya sabemos, y si el negro intenta g5 con idea de f4, g por f4, alfil por f4, es verdad que el caballo ya no lo podemos echar con peones, pero esta posición es un infierno para las negras. ¿Por qué? Porque el blanco está jugando torre f2, está doblándose de torres y como vemos hay muchísima presión sobre este caballo en la columna, este peón está débil, las piezas negras prácticamente no coordinan, este alfil realmente a dónde va, la única casilla que puede ir es a d7 y realmente el b5 está muy bien controlado por las piezas blancas, así no, así, y como digo es un desastre de posición para las negras. De hecho incluso más fuerte según el módulo es alfil g3 con idea de contra g5 cambiar ahora sí en e5 ahora que el negro ha debilitado esta casilla y tras torre por e5 caballo c4 atacamos la torre, tiene que hacer torre 8 porque si hace torre 7 sigue e5 y si nos comen el peón adelantamos el nuestro y le damos un doble a la dama y a la torre defendido por nuestro caballo. Como digo, esto es un error, o sea, sería así, esta jugada y el blanco está ganando ya. Y por tanto tendría que hacer algo como torre 8, pero tras f4 rompiendo, vemos que estos peones de repente son muy débiles, el rey negro está débil, la columna se está abriendo y las piezas negras del flanco de dama prácticamente no juegan. Por tanto, esta posición, como digo, es un desastre para las negras. Pero bueno, como digo, alfil e3 también es suficiente, me parece un poco más sencilla. Y caballo fd7 fue la partida. El negro busca defender el caballo de nuevo y quizá tratar de hacer un hueco al caballo a f7 y alfil e3 sencillamente. El blanco amenaza ahora f4 atrapando el caballo, vemos que no tiene casillas y es por eso que el negro tiene que hacer f6 para tratar de darle una casilla de escape.
Como vemos, la posición del negro cada vez es más apretada y más difícil de jugar. F4, echando al caballo, caballo F7, y ahora como la torre está, digamos, apuntando a nuestro alfil, imaginaos que el negro jugara un F5, no podríamos comernos el peón porque nos cae el alfil, y es por eso que Beth Harmon juega alfil F2, una buena jugada de profilaxis, evitando que el alfil esté atacado y preparando quizá traer una torre, luego el alfil y quizá en algún momento romper en el centro. Y ahora el negro comete un error importante, juega F5. Era mejor torre B8, tratando de preparar ese posible B5 en un futuro, aunque como vemos aún queda bastante, porque el blanco lo defiende con 3 piezas y el negro solo lo defiende de momento con 2, por tanto aún le queda prepararlo más, y esta posición realmente es muy fea ya para las negras. Pero sin embargo esta jugada torre B8 no perdió inmediatamente, digamos que seguía en la partida. Pero F5 tiene un gran problema. La idea del negro es que el blanco en teoría no puede comer porque nos comen el caballo y cuando comamos nos comen el alfil y por tanto perderíamos una pieza. Sin embargo, Beth Harmon hace una jugada increíble que es E por F5, sacrificando la pieza, muy buena jugada. Alfil por C3, como digo, y aquí no se come el alfil, hace F por G6, buena jugada, atacando el caballo. En la partida siguió H por G6. Cabe decir que si nos comemos también el alfil, el negro es verdad que parece que tiene 2 piezas de más, pero sí que peón por caballo jaque y tras rey por peón, dama por C3, el blanco ha recuperado la pieza. De hecho vemos que tiene un peón de más, si mal no veo, ¿no? Pero además, sobre todo, mirad este rey que mal está, mirad estas piezas que no juegan, se estorban todas y el blanco tiene ya todas las piezas entrando, el alfil está entrando, las torres están entrando, la dama está entrando. Esta posición es un completo desastre para las negras. Por tanto, el negro no se puede permitir comerse el alfil, sencillamente se come el peón y ahora B por C3, sencillamente. Cabe decir que entrar en G6 sería una mala jugada porque sigue alfil G7. El alfil entra y defiende y luego sigue caballo F8, nos atacan la dama defiende el caballo y esto sería mucho peor. Por tanto, sencillamente con la calma, B por C3. Cabe decir que dama por C3 no, porque ahora no nos podemos comer este peón con la dama, cosa que comiendo de B sí, porque la dama sigue atacando en G6. De hecho, en la partida fue torre por E2. Cabe decir que si algo como caballo F8 defendiendo el peón, sigue sencillamente alfil D3, defendemos el alfil, y de hecho ahora es prácticamente... no digo imposible, pero es muy difícil defender el peón, y como digo, esta posición es un completo desastre. De hecho, el blanco tiene un peón de más, tiene pareja de alfiles, mirad este rey. En fin, las piezas negras ya veis cómo están, horrendas, y esta posición es un completo infierno. Sería ventaja decisiva para las blancas. Pero como digo, en la partida fue torre por E2, dama por G6, rey F8 para defender el caballo, y ahora una jugada muy buena, torre E1, buscando ahí entrar con todas las piezas y no importando el material. La partida siguió torre por E1. Cabe decir que si nos comemos el caballo, ahora sigue alfil H4, cerrando esta diagonal para el rey y también amenazando alfil E7, y cuando quite el rey comemos este peón con el alfil, jaque con la torre, atacamos la dama y ganaríamos también la dama. De hecho aquí, por ejemplo, seguiría caballo B6 para evitar eso, pero aquí existe un jugadón fortísimo. Os invito a parar el vídeo para ver si lo veis. Y la jugada es torre 8, una jugada increíble. Cabe decir que alfil E7 también gana la partida, hay que quitar el rey y vemos que nos comemos la dama, por tanto no hay mucho que hacer. Pero torre 8 es una jugada fortísima, hay que comerse la torre, y tras dama G8 jaque, rey D7 y dama por F7, esto es mate porque el alfil cubre esta diagonal y el peón cubre esta. Por tanto el blanco ganaría forzado, una variante muy bonita. Por tanto, como digo, el negro no se comió el caballo, sino... Y como digo, el negro no se comió el caballo, sino que hizo torre por E1. Torre por E1, y ahora ¿qué hace el negro? Ese es el problema. En la partida siguió caballo B6. Cabe decir que dama D8, tratando de evitar que... Bueno, tratando de traer la dama a defender, se encuentra sencillamente con caballo 4. Evitamos que la dama entre. Atacamos este peón y si por ejemplo el negro intenta buscar contrajuego con B5 para tratar de sacar el alfil, sigue caballo por D6. Amenazamos el caballo y tras caballo por D6, dama por D6 jaque, rey G7, por ejemplo, y torre 7, el blanco tiene una pieza de menos, pero su ataque es decisivo, esta pieza no juegan,
y de hecho el blanco va a dar mate en pocas jugadas probablemente. Por tanto, esto es un desastre. Así que la partida siguió con aquí, caballo B6, y aquí de nuevo lo mismo que hemos visto antes. Beth Harmon remató con torre 8, una jugada brillante, rey por E8, dama G8 jaque, rey E7, alfil H4 jaque, rey D7 y dama por F7 mate. Así que ya veis que una partida preciosa, realmente como digo corresponde a Yuri Aberbach, os recomiendo que lo busquéis. Y bueno, si os ha gustado pues dejad un like, que se agradece muchísimo. Si no estáis suscritos, suscribiros si queréis, que así podéis estar más atentos a ver cuando subo vídeo. Y nada, nos vemos en la siguiente partida. Hasta otra.